Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el economista Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Con él vamos a hablar sobre la política económica del gobierno. Economista, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que ahora ya esté todo resuelto. ¿Qué tal? Se ¿Cómo? cambió de sitio, creo, ¿no? No. Está mejor, parece. Bien. Esperemos que sea estable la señal. Economista, Sí, bueno, esperemos que esté estable. después de todas las movilizaciones que se dieron en el Ecuador, 18 días de paro, el gobierno creó, bueno, no el gobierno, sino la conferencia episcopal con los delegados del gobierno, se creó una mesa de diálogo, se firmó un acuerdo de paz, que yo no sé por qué le ponen acuerdo de paz, porque no es que el Ecuador estaba viendo una guerra, pero bueno, Ujú. de allí hemos salido y ahora se crearon 10 mesas de diálogo, de diálogos entre la CONAIE y el gobierno y la conferencia episcopal ecuatoriana. Me imagino que cada mesa de diálogo va a tratar una demanda que tiene la CONAIE. Economista, ¿usted cree que en este momento se puede creer todavía en el gobierno que tal vez va a cumplir con todas esas demandas que están en un acuerdo firmado? Bien, primero que todo hay que indicar que el movimiento indígena ya propuso en varias oportunidades dialogar con el gobierno. De hecho, el día 25 del mes de mayo del presente año, un día después del informe a la Nación por parte de Guillermo Lasso, el presidente de la CONAIE advirtió al país que el 13 de junio empezaban las movilizaciones con una agenda de 10 puntos. Lo que sorprende es el hecho que el gobierno no haya previsto y no haya establecido canales de comunicación ante un anuncio que era Vox Populi, que todo el mundo lo sabía. Es más, cuando empiezan efectivamente las movilizaciones el 13 de junio, el gobierno lo que hace el día 14 es secuestrar al presidente de la CONAIE y con eso el propio gobierno dinamita cualquier posibilidad de diálogo. No solo eso, sino que el 19 del mes de junio, en pleno levantamiento, en plena movilización, el gobierno ordena a la policía y al ejército que se tomen las instalaciones de la Casa de la Cultura en la ciudad de Quito para evitar justamente el diálogo. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que es el gobierno el que ha dinamitado todos los puentes que conducen al diálogo. Recuerda que finalmente llegamos al diálogo después de 18 días y de ingentes pérdidas, sobre todo el sector empresarial, que habían acumulado en esos 18 días. Si no hubiese habido eso, el gobierno capaz que seguía hasta el día de hoy. Entonces, lo que podemos en primera instancia apreciar es que es al gobierno al que le ha faltado voluntad de negociación política. Y si hay pérdidas millonarias, el primer responsable de esas pérdidas millonarias es el gobierno. Lo segundo que podemos apreciar es que no existe un conocimiento por parte del gobierno con respecto a sus interlocutores. El gobierno no conoce al movimiento indígena y no es un movimiento improvisado, no es que surge este año. El movimiento indígena surge al debate nacional en 1990, es decir, son 32 años. Y las movilizaciones del movimiento indígena son tan potentes que han dado lugar a la destitución de 3 expresidentes. Bucaram, Maguad, Lucio Gutiérrez saben de primera mano lo que es una movilización si tú quieres, del movimiento indígena. Y no solo eso, sino que en octubre de 2019 el país ya vivió una movilización muy potente por parte del movimiento indígena. Entonces, si hay un movimiento, un actor social tan potente como el movimiento indígena y el gobierno no reacciona, no conoce al interlocutor, es obvio que se demuestra la falta de preparación, la falta de responsabilidad, la falta de madurez por parte del presidente Lasso. Lo tercero tiene que ver ya finalmente el 19, cuando se instalan las mesas de diálogo y el presidente da marcha atrás en algunas medidas, decide ya no elevar el precio de los combustibles, decide más bien bajarlos, ¿no? Es el hecho de no saber cómo responder a esas mesas de diálogo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una duda absolutamente legítima, absolutamente justa, no solo por parte del movimiento indígena, sino del país, y es qué capacidad de gobernabilidad tiene Lasso para cumplir con los 10 puntos que están planteados en sus respectivas mesas de trabajo y qué margen de maniobra tiene, sobre todo cuando está de por medio una negociación con el Fondo Monetario Internacional.
porque si negocia con los indígenas tiene que ceder y eso significa inversión, eso significa recursos, pero eso significa también salirse, si tú quieres, del Fondo Monetario. ¿Va el presidente Lasso a salirse del Fondo Monetario y las prescripciones establecidas en las cartas de intención? Le veo difícil, le veo complejo. Por lo tanto, en realidad, el gobierno va a utilizar estos 90 días como una especie de tregua para deslegitimar y descalificar al movimiento indígena y va a cometer errores. Y el primer error que acaba de cometer el presidente Lasso es nombrar a Pablo Arosemena en el Ministerio de Economía. Con Pablo Arosemena es imposible construir puentes que den paso a la solución de problemas del país y solución de los problemas de la agenda planteada por el movimiento indígena. Por lo tanto, yo le veo, ya te digo, con mucho, no pesimismo, sino con objetividad, la posibilidad que el presidente tenga el margen de maniobra para cumplir con los indígenas. Lo que el presidente está haciendo es comprando tiempo, pero no se sabe para qué. Es como un equipo de fútbol que está perdiendo por goleada y sabe que va a seguir perdiendo por goleada, pero ya quiere que le piten al fin del partido, pues ya no quiere recibir más goles. Entonces yo le veo así al gobierno del presidente Lasso, le veo perdido, le veo extraviado, sin posibilidad de tener respuestas y cometiendo error tras error, error tras error. Esa es una primera aproximación, ¿no? Una primera respuesta, estimado amigo. O sea que es difícil que cambie la política económica del gobierno, o sea, seguirá la misma política, tal vez refrescó el Ministerio de Economía sacándolo a Cueva que venía del Fondo Monetario Internacional, pero entra Pablo Arosemena, que tal vez no tiene la experiencia de Cueva, pero va a seguir tal vez la misma política que llevaba el que salió. Es lo más probable, ¿no? Va a radicalizar la política económica de Simón Cueva y no solo eso, sino que va a tender puentes para generar otro nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sobreendeudarle al país. Entonces, eso es muy preocupante porque, fíjate tú, y remitámonos a las cifras, ¿no? Porque el gobierno dice que ha perdido mucho dinero en estas últimas manifestaciones y demás, ¿no? Que se han perdido incluso dineros de la exportación de petróleo. Y te comento lo siguiente, revisemos las cifras oficiales del Banco Central. ¿Qué dicen las cifras oficiales del Banco Central? Que el gobierno este año del año 2022, en el primer trimestre de este año, el gobierno tuvo ingresos petroleros de 3.528 millones de dólares. Eso es lo que obtuvo en ingresos el primer trimestre, estoy hablando de enero, febrero y marzo. Sin embargo, a pesar de haber recibido 3.528 millones de dólares, la inversión pública del gobierno en ese mismo periodo de tiempo fue de 26 millones de dólares. Es decir, no alcanza ni al 1% de los recursos petroleros recibidos. Y eso es Simón Cueva. Fíjate la declaración del ex ministro Marcelo Cabrera de Obras Públicas. Marcelo Cabrera le dijo al presidente, si se lee ahí entre líneas, que a pesar de haber generado proyectos para el sector de transporte, de carreteras, etcétera, el Ministerio de Finanzas nunca le asignó los recursos para eso. Tienen lo dijo en un Twitter, ahí, aunque después no lo borró. Claro, tienen guardado el dinero ahí. Tenían 3.500 millones y solo aflojaron menos del 1%, 26 millones de dólares. Y después, claro, se sorprenden que el país se queje, se sorprenden que hayan movilizaciones, levantamientos, pérdida de credibilidad. ¿Qué les cuesta solamente cumplir con lo que dice la ley? Hay dinero. Claro. Tienen 3.500, pero lo más paradójico es que si tienen 3.500 millones y solo sueltan 26 millones, ¿para qué se endeudan en 1.000 millones con el Fondo Monetario? ¿De qué sirven esos 1.000 millones? ¿Cuál es el propósito? Si tienen ahí 3.500. ¿Cuál podría ser el propósito? El propósito de Lasso de firmar con el Fondo Monetario es mantener altos precios en los bonos soberanos de deuda externa en los mercados secundarios. De tal manera que esos bonos soberanos se negocien a alto valor y los especuladores que trabajan con esos bonos puedan ganar dinero. Es decir, Lasso está gobernando para los especuladores financieros, para los bancos, para las personas que para ellos es fundamental, por ejemplo, el riesgo país. Para un inversionista que trabaja, sé yo, en carreteras, en energía, el riesgo país no le dice absolutamente nada.
Para las cooperativas de ahorro y crédito el riesgo país no le dice nada. Para los productores el riesgo país no les dice absolutamente nada. Pero claro, para los especuladores que tienen títulos de la deuda, el riesgo país es el indicador más importante, porque si sube el riesgo país les baja la inversión, pues. En consecuencia, tú tienes que Guillermo Lasso en este periodo no gobierna con prioridades nacionales. Es el movimiento indígena el que le obliga a retornar hacia las prioridades nacionales y le exige políticas públicas. Y claro, tú puedes ver que desde la derecha se ha escribido una argumentación muy maniquea, si tú quieres, ¿no? Que se le dice, claro, que hubo vandalismo, que hubo violencia, que hubo narcotráfico, que hubo narcoterrorismo, etcétera. Y eso a mí me parece realmente cínico, porque recuerda que la embajada norteamericana hablaba de los narcogenerales. Recuerda que Don Nasa fue descubierto en los patios internos del Ministerio de Defensa con maletines llenos de dinero y una semana después apareció muerto, apareció asesinado. Entonces, las Fuerzas Armadas y la policía están atravesadas, si tú quieres, por esa dimensión del narcotráfico. Y eso es una noticia pública. Y ahora resulta que le acusan al pueblo que exige políticas públicas de ser financiado por el narcotráfico. Eso me parece, no sé, me parece que no soluciona los problemas. Me parece una irresponsabilidad, me parece además una pérdida y una falta de respeto hacia sus interlocutores. Hay indígenas que se han sentado en la mesa para obligarle al gobierno a tomar decisiones de política pública y política económica. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno dice que los levantamientos fueron provocados, financiados por el narcotráfico. Entonces, si son financiados por el narcotráfico, ¿qué hace sentado con esos dirigentes? Pues sea consistente, ordene a Fiscalía que haga las investigaciones de rigor. Pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno comete errores. No es un gobierno serio, no es un gobierno maduro, no es un gobierno consistente, no es un gobierno coherente. Es un gobierno que este momento está haciendo todo lo posible para defender los intereses de la banca privada. Economista, ¿usted no cree que no solo tal vez el presidente directamente, sino otras personas que son las que muchas veces influyen mucho dentro de las decisiones del presidente de la República? Hemos visto cómo se bajaron a un ministro de salud después de que ya lo tenían casi listo para posesionarlo. Pero hay un grupo de, yo diría, odiadores del gobierno, cercanos al presidente Lasso, que son prácticamente los que trabajan a través del Twitter, ¿no? Y que con el Twitter ya comienzan a crear una campaña contra cualquier persona que esté por ir a ocupar un cargo dentro del gobierno o que esté ocupando un cargo dentro del gobierno, que incluso a veces se convierten en fiscales y jueces, sentenciando a quienes están cercanos. Sí, o sea, es definitivo, y yo creo que el presidente Lasso ha demostrado en este primer año no tener la capacidad, si tú quieres, de manejar un país, de ser un estadista, de ponerse por encima incluso de sus propios intereses personales. Las decisiones que ha tomado han sido decisiones absolutamente erróneas. Por ejemplo, si el 25 de mayo había un anuncio de una organización tan potente como la CONAIE de empezar una movilización, lo primero que tenía que haber hecho el ministro de Gobierno es sentarse con la dirigencia indígena y evitar esa movilización. O sea, ese es su deber. Para eso recibe un sueldo que es pagado por los impuestos de los ecuatorianos. Su deber es evitar la pérdida de gobernabilidad. Su deber es evitar, si tú quieres, que se produzcan este tipo de situaciones. ¿Qué tenía que haber hecho el ministro de Gobierno? Sentarse a trabajar, sentarse a negociar, sentarse a conversar con los dirigentes indígenas y decir, ya, conversemos. Si los dirigentes indígenas le piden, por ejemplo, que no suba el precio de los combustibles, porque hay recursos además para sostener el subsidio, el deber del gobierno es escuchar al pueblo y tomar decisiones en función de eso. ¿Qué tenía que decirle al Fondo Monetario? Decirle, mira, al Fondo Monetario lamentablemente no puedo cumplir con lo que tú me pides. Me estás pidiendo un superávit fiscal para el próximo año. Eso significa que tengo que poner en cero la inversión. Pero no puedo hacerlo porque si pongo en cero la inversión voy a tener problemas sociales. Así es que pido una cláusula de excepcionalidad al Fondo Monetario y cumpliré cuando pueda. Por lo pronto no puedo. Y empiezo a gastar. Si Cabrera me pide, qué sé yo, $500 millones para construir obras,
pues le ordeno al ministro de Finanzas que transfiera los 500 millones al Ministerio de Obras Públicas para empezar a construir obras públicas. Y esos 500 millones están depositados en la cuenta única del Tesoro. Pues ¿por qué? Porque hay recursos que han logrado entrar al país gracias al alto precio del petróleo. Sí, hay que firmar el escalafón docente que cuesta 490 millones y hay los recursos en la cuenta única del Tesoro. Le instruyo al ministro de Finanzas a que transfiera esos recursos al Ministerio de Educación y Cultura para que ese ministerio pague el escalafón docente. Sí, hay 4 millones de personas en este momento que tienen problemas con el sistema financiero. Hablo con el presidente de la Junta de Regulación y Política Financiera y establezco una regulación para establecer una moratoria de créditos y evitar el cobro de las garantías, ¿no? Y la ejecución de esas garantías. Y establezco un periodo de refinanciamiento más amplio con menores tasas de interés y voy arreglando los problemas. ¿Qué se necesita para hacer todo eso? Fue eso? Electo inteligencia, sensibilidad, madurez, capacidad, equipo de trabajo, visión de país. Pero si sigues pensando en términos de ser gerente del Banco de Guayaquil y presidente del Ecuador al mismo tiempo, no vas a poder cumplir ninguna de las dos cosas bien. O sea, el presidente Lasso tiene que olvidarse del Banco de Guayaquil, tiene que olvidarse de las inversiones que el Banco de Guayaquil o cualquier otro banco tenga en mercados especulativos, en offshore y demás. Tiene que pensar en términos de lo que dice la Constitución, tiene que leer la Constitución. Fíjate lo que hace el presidente Lasso, que me parece un despropósito total. Apenas llegó, envió a la Asamblea un proyecto de ley que se llamaba de creación de oportunidades, en donde establecía que si un trabajador era despedido por su empleador, el trabajador tenía que pagar una indemnización por ese despido a su empleador. Ese es un despropósito. O cuando establece el retorno del trabajo infantil y el trabajo adolescente, cuando eso está prohibido por la legislación mundial y prohibido por los instrumentos como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. O sea, entonces se nota que el presidente no ha leído la Constitución. O sea, se nota, es evidente, porque comete errores, creo yo, que son grasos, errores que si hubiese leído la Constitución no los cometería. Él es presidente, tiene reglas de juego y tiene que someterse a esas reglas de juego. Entonces, es él el que dinamita eso, ¿no? Fíjate tú, empieza la movilización y lo primero que haría un gobierno sensato, lo primero es hablar buscar la forma de hablar con los líderes de esa organización. O sea, no los metes presos, no los secuestras. Porque si no, ¿con quién dialogas? Es obvio. Claro. ¿Con quién vas a dialogar si lo mantienes secuestrados? Pero entonces, algunos cercanos al gobierno celebraban esa decisión que había tomado el presidente de la República, aunque después tuvo que dar marcha atrás a lo que él había decidido. ¿Qué ganó con ese secuestro al presidente de la CONAIE? Cambió, si tú quieres, el carismismo de la movilización, porque la movilización no tenía previsto ninguna marcha. Creció más la movilización. Exactamente. Fue él el que provocó la marcha hacia Quito, porque los comuneros decidieron marchar hacia Quito para pedir la liberación de su presidente y organizaron eso. Y finalmente se dio la marcha hacia Quito, porque la movilización no preveía marchar hacia Quito porque era territorial, es decir, los comuneros se quedaban en sus territorios. Y era indefinida hasta que el gobierno entregue una solución. Pero son los errores del gobierno los que le conducen en este momento a hablar de 10 mesas temáticas. ¿Qué va a hacer con esas 10 mesas temáticas? Lo más probable es que no haga nada. Como no va a hacer nada, ¿qué van a hacer los indígenas? Los indígenas le van a decir, mira, tenemos acuerdos en la mesa 1, por favor, cúmplelos. Y el presidente va a pedir tiempo. Los indígenas le van a dar tiempo. Transcurrido ese tiempo, ¿qué va a hacer el presidente? Nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la tregua que estamos viviendo se va a romper y va otra vez otro proceso de diálogo. ¿Y qué va a hacer el presidente? Va a cometer errores. Va a culpar que es culpa de los indígenas, que es culpa del tipo de letra, que es culpa, no sé, cualquier tipo, ¿no?, de argumentación, de excusa para decir que no ha cumplido. Pero eso sí, va a presentar la documentación al Fondo Monetario para pedirle nuevos créditos al Fondo Monetario cuando tenemos un precio del petróleo por encima de los $100. ¿Para qué? Para garantizar los títulos de la deuda. Y otra vez, si tú quieres, más movilizaciones y otra vez le echarán la culpa
a los comuneros, y otra vez otro proceso de 2 semanas, 3 semanas, quién sabe cuánto, y va a regresar y va a decir, ya, esta vez voy a cumplir esto y lo otro, ¿no? Es crónica de un fracaso anunciado porque puede verse que no piensa Guillermo Lasso como estadista. O sea, no le alcanza, todavía no le alcanza. Está rodeado de personas que no entienden el país, no entienden la economía. Te digo, lo primero que tiene que hacer Guillermo Lasso, lo primero que tiene que hacer es pedir, se llama una cláusula, una cláusula de excepcionalidad, decir que no puede cumplir. O sea, lo primero que tiene que hacer, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer y le va a empujar al país al abismo, ¿no? Pero esas son las condiciones. Pero hay una diferencia. Los dirigentes indígenas, en cambio, son todo lo contrario del presidente Lasso. Ellos tienen información. Ellos tienen la posibilidad de trabajar con esa información. Esa es la enorme diferencia. Correcto. Economista, en esta entrevista me acompaña Carla Aro, que tiene más inquietudes para usted. Por supuesto. Economista, muy buenos días. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. Dentro de los puntos, bueno, álgidos que hay en estas contradicciones entre el movimiento indígena y el gobierno es el tema de los subsidios de la gasolina. Y se habla una vez más de los subsidios focalizados. ¿Cuál es el mecanismo indicado para estos subsidios? Mira, primero que todo hay que indicar que los subsidios no pueden pagarse desde el presupuesto general del Estado, porque eso está prohibido por la Constitución y la ley. Es decir, los subsidios se pagan directamente desde la empresa que maneja la comercialización, producción, distribución de combustibles en el país y de petróleo, es decir, la empresa estatal Petroecuador. Es esa empresa, finalmente el dinero sale de ahí. Puede ser que el Estado le anticipe recursos, pero finalmente es esa empresa la que compensa, la que paga, la que distribuye, la que produce, en este caso, los derivados de petróleo. En consecuencia, quien tiene que definir el mecanismo de subsidio es la empresa estatal Petroecuador. La empresa estatal tiene que presentarle al presidente los esquemas de subsidio. ¿Cómo van a ser los subsidios? Primero, el presidente tiene que respetar este momento los acuerdos que implican no subir el precio de la gasolina y además disminuirla en 15 centavos. Y sobre eso, es decir, sobre una gasolina de 2.40, tiene que establecer la estrategia de subsidios a partir de los esquemas que la empresa estatal le diga, yo puedo asumir este subsidio de esta manera, dentro de este modelo de negocios. No. La empresa estatal gasta alrededor de unos 2.500 a 3.000 millones en subsidios. Si quiere focalizarlos, va a partir de esa cantidad de dinero, ¿no? Por el alto precio del petróleo que tiene este momento, ¿no? Va a partir de ahí y va a distribuir esos 2.000 millones o 1.500 millones, a distribuirlos en sectores. ¿Cómo lo va a hacer? A través de entregas directas, a través de, no sé, de diversos mecanismos, a través de dispensadores especializados para ese tipo de combustibles a un determinado tipo de la población, de pronto los camioneros, de pronto la pesca artesanal, de pronto la diésel y gasolina para tractores, qué sé yo, que pueden ser mucho más baratos, pero es esta empresa la que tiene que diseñar. Ese diseño va al gobierno y el gobierno lo propone al movimiento indígena, el movimiento indígena lo evalúa, lo analiza y sobre eso se toman decisiones. Pero ya estamos en etapa técnica, si tú quieres. Son los técnicos los que tienen que establecer, los que tienen que evaluar, los que tienen que definir la estructura que tendrá ese subsidio y esa focalización. Por otro lado, economista, también se habla de condenar esas deudas que hay, esos intereses que hay con la banca. ¿Podría tener buena injerencia el presidente y un poco condenar sobre todo los intereses, ¿no? Porque usted sabe que el sector indígena, el sector agrícola, y bueno, podríamos decirlo que con la pandemia todo el Ecuador está sobreendeudado. Sí, primero que todo, no se pueden condonar ni intereses ni tampoco deudas, porque eso está prohibido por la ley. Lo prohíbe el numeral 2 del artículo 358 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Si el gobierno quiere condonar, y eso está en el decreto, tiene que la asamblea previamente cambiar ese artículo. Entonces, está prohibida la condonación. Está absolutamente prohibida. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer lo que ya consta en la ley, en las reformas a la ley de apoyo humanitario, que son refinanciar.
Y refinanciar significa establecer una moratoria o lo que también se llaman periodos de gracia para que la pequeña economía campesina sobre todo se recupere en ese periodo de gracia y luego de que pase el periodo de gracia asuma el pago, ¿no?, de ese refinanciamiento con las menores tasas de interés. Eso también implica que los deudores salen de central de riesgos, ¿no?, y que no les cobran intereses sobre intereses porque eso está prohibido también por la ley, se llama anatocismo. Está prohibido por la Constitución y está prohibido por el Código Orgánico Monetario y Financiero. Entonces lo que se pide no es una condonación, es una moratoria. Es el presidente el que ha hablado de condonación. Hasta donde yo sé, hasta donde he visto, he conversado y demás, no hay pedidos de condonación porque es prohibido. Este momento para que el decreto que establece la condonación sea factible se necesita una reforma jurídica desde la Asamblea Nacional, ¿no? Ese artículo que prohíbe la condonación tiene que ser cambiado. Caso contrario, el decreto no es válido, el decreto no es operacional, el decreto no puede generar efectos vinculantes, si tú quieres, porque tiene una contradicción legal evidente, ¿no? Sobre eso se establecería entonces un periodo de moratoria o de gracia para refinanciar deudas, y una vez que pase eso, las deudas refinanciadas empiezan a pagarse. Entonces, hasta donde yo sé, no se habla de perdón de deudas, se habla de refinanciamiento, es decir, moratoria, no condonación. Entonces significa, economista, que podemos trabajar en un refinanciamiento de estas deudas, tomando en consideración la predisposición del gobierno que tiene para aquello. Efectivamente, hay que trabajar en eso, hay que buscar las formas, y eso depende de la Junta de Política de Regulación Financiera. Es la Junta de Política la que tiene que sea que ellos hagan una resolución o sea que el presidente no vete las reformas a la ley de apoyo humanitario. Porque si veta las reformas a la ley de apoyo humanitario en donde consta justamente esta refinanciación, ahí volvemos a foja cero, volvemos al inicio, y el presidente ha demostrado que no está, si tú quieres, con la voluntad política para llevar adelante la resolución, en este caso del segundo punto de la agenda. Ahora, usted tocó un tema hace un momento en la entrevista, y es que, bueno, pues el ministro de Obras Públicas puso un Twitter donde manifestaba pues que dejaba su cargo, y una de las cosas era porque no recibía los recursos necesarios por parte del gobierno para estructurar una correcta política en su cartera de Estado. ¿Cómo hacer una correcta redistribución de estos recursos del Estado? Porque esto apunta pues al Avenger de la política que tenemos ahora, que es Pablo Arosemena. Lo más probable es que Pablo Arosemena también no abra la llave o la abra a goteo, si tú quieres. Hay dinero, y eso me parece que deberíamos nosotros decirle a la ciudadanía, que el país dispone de los recursos necesarios para llevar adelante una política de reactivación. O sea, hay dinero. Y no hay poco dinero, hay bastante dinero. ¿Qué hace el gobierno? Está desviando todo ese dinero hacia reservas internacionales. Hablamos del dinero que está en la reserva internacional. ¿De ese dinero hablamos? De ese dinero hablamos, porque ahí también la Asamblea tendría que hacer cambios en las leyes. El primer cambio que tendría que hacer es en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas que aprobó Lenín Moreno en el mes de junio del año pasado. En esa Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas se establece que los recursos adicionales a lo planteado en el presupuesto público del petróleo no pueden ser incorporados al presupuesto, sino que van a un fondo de estabilización. Y en este momento se está utilizando reservas internacionales como un fondo de estabilización. Y lo otro, cambiar la disposición general séptima de la la última ley de desarrollo económico, que establece que las contribuciones temporales tampoco van al presupuesto del Estado. Yo creo que ahí la Asamblea debería ser responsable, debería cambiar esas leyes para permitir que esos recursos pasen de reservas internacionales y retornen al presupuesto general del Estado. Con eso se resolverían muchísimos problemas de liquidez que se necesitan para cualquier estrategia de reactivación. Hablamos entonces de una inyección de capital directa por parte del Estado para nuestro país. Es que eso existe, eso está. Eso existe, eso está ahí. Entonces, yo creo que
El gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con lo establecido en el Plan Anual de Inversiones, que fue aprobado por la Asamblea Nacional, que la Asamblea cambie esos obstáculos jurídicos para que los recursos vayan al presupuesto general del Estado y que el gobierno, sobre todo, se separe, aunque sea momentáneamente, del Fondo Monetario Internacional, porque si no hay esa separación del Fondo Monetario Internacional, no pasa absolutamente nada. Todo no deja de ser un gran simulacro. ¿Habría algún prejuicio si el presidente un poco se separa de la política del Fondo Monetario Internacional? Yo creo que inmediatamente reaccionaría el riesgo país y eso va a significar que los bonos soberanos de deuda podrían devaluarse. Pero yo creo que a medida que el presidente se sale del Fondo Monetario, pero inyecta recursos para la recuperación económica, el PIB puede crecer. Fíjate tú que si nosotros nos salimos del Fondo Monetario, podemos pasar de un crecimiento de 2,7, 3% que está previsto a un 6%. Es decir, podemos duplicar el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y conforme se duplique el crecimiento del Producto Interno Bruto, eso va a significar una lectura a nivel internacional que la economía está recuperando y el riesgo país puede volver a bajar. Pero necesitamos que el presidente salga del Fondo Monetario. Si no sale de esa órbita gravitacional del Fondo Monetario Internacional, no tiene ninguna posibilidad de tener márgenes de maniobra. Ninguna posibilidad. Más preguntas, no sé si el licenciado de la Cruz tenga alguna otra pregunta allá en estudios. Carla, sí, economista, no podemos despedir esta entrevista sin dejar de preguntarle su criterio sobre la propuesta de Jaime Nebot de que Ecuador debe crear, o aquí en el Ecuador debe crearse un Estado federal, en el caso de acá de la provincia del Guayas, que podría ser un Estado federal. ¿Qué criterio tiene usted, economista, desde el punto de vista económico? ¿Cómo sería esto? ¿El Estado, habría más gasto en burocracia? Porque en cada Estado federal que se cree, me imagino que hay que hacer un Congreso o una Cámara de Representantes. Todo tiene que ser que lo va a manejar ese Estado y hay que crear más burocracia. Sí, sobre todo da cuenta que el abogado Nebot, no conoce bien la estructura tributaria del país. Guayaquil es una de las ciudades que menos pagan impuesto a la renta y menos pagan, si tú quieres, impuestos en general al presupuesto nacional y es la que más recibe del presupuesto nacional esos impuestos. Entonces, Guayaquil recibe más de lo que entrega. Si recibe más de lo que entrega, no se justifica, creo yo, ningún tipo de regionalismo, ningún tipo de federalismo en un país que nunca ha tenido ninguna visión federalista. El movimiento indígena ha propuesto la plurinacionalidad del Estado, que me parece interesante, que no es federalismo, y el Ecuador es un Estado plurinacional. Pero en el supuesto, no consentido, por supuesto, que nosotros vayamos hacia un federalismo, tenemos un problema muy fuerte que tiene que ver con la renta petrolera. ¿Dónde queda la renta petrolera? Si vamos a un federalismo, la renta petrolera tendría que ser definida en los gobiernos regionales, en este caso los gobiernos de la Amazonía. Los gobiernos de la Amazonía tendrían que ver cómo se distribuye la renta petrolera. Eso significa que Guayaquil ya no recibiría los recursos de la renta petrolera. Tampoco recibiría los recursos que le provienen de la redistribución de los impuestos. De acuerdo al modelo de equidad territorial, Guayaquil recibe una cantidad importante de recursos y que son muchísimo más, si quieren, unas 3, 4 veces lo que Guayaquil entrega al Estado central por concepto de impuestos. En consecuencia, una visión federalista le haría muchísimo daño a Guayaquil, porque ya no participaría de la renta petrolera, al menos no participaría como ahora está participando, y tampoco participaría, de acuerdo al modelo de equidad territorial, de la redistribución de ingresos permanentes y no permanentes del presupuesto del Estado. Entonces, es una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza, es una propuesta hecha muy al socaire, muy a la ligera, retoma los temas del año 2001 y tiene que ver como una expresión de impotencia y de rechazo desde las oligarquías de Guayaquil al fuerte movimiento y al fuerte levantamiento que hubo recientemente.
Es decir, poco a poco en el tablero de discusión tú puedes ver hay dos actores en este momento. Un actor es el gobierno con Guillermo Lasso y el otro actor es Leonidas Issa con toda la dirigencia de la CONAIE. O sea, ahí no está la oligarquía de Guayaquil expresada por Jaime Nebot. Entonces, al sentirse por fuera, de donde se juega, si tú quieres, la política nacional, ese sentimiento, esa sensación de estar fuera de juego, le hacen al abogado Nebot proponer algo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Un régimen federalista para volver él a entrar en ese juego. Y fíjate lo que ha hecho el abogado Nebot, nos obliga a hablar de algo que no tiene sentido, de algo que no tiene además plausibilidad, de algo que tampoco va a pasar. Yo no veo a este país votando por el federalismo, que significaría una constituyente para cambiar el carácter unitario del Estado que tenemos nosotros. En consecuencia, es una discusión absolutamente ociosa, es un intento desesperado de la oligarquía de Guayaquil por entrar al debate político para decirme, miren, estoy aquí, háganme caso, yo también quiero participar, yo también tengo ideas, pero realmente no es plausible, no tiene ninguna posibilidad de llevarse adelante. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo con Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias también. Hasta pronto. Gracias al economista Pablo Dávalos. Él es director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Puntos de vista muy concretos de lo que estamos viviendo en este momento en el país.